Muy buenos días a todos y bienvenidos a 10 minutos. Hoy tenemos a nuestros invitados, Marafute Jeves y el señor Valentino. Gracias, Filan, por la invitación. Sí, muchas gracias, Filan, por invitarnos a tu maravilloso programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Bueno, entonces, en el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante. ¿La filosofía es útil o inútil? Esta interpretación pregunta se la hacemos a todos nuestros televidentes y obviamente a ustedes, mis queridos invitados, ya que nuestros invitados de hoy son profesores de filosofía. Sí, interesante pregunta, Filan. ¿Y tú? Bueno, la pregunta se puede analizar de muchas maneras, ya que nuestros televidentes presentes y nosotros mismos no tenemos la misma forma de pensar, y quizás ni siquiera toma en cuenta la filosofía. Sí, qué interesante pregunta, Filan, y qué buena opinión, Marabute. Quizás no tan así como yo opino, pero bueno, en sí yo opino que quizás la gente siempre utiliza la filosofía. Qué interesante su respuesta. Entonces, en cierto Sí. modo, su opinión es que la gente ignora cómo esto toma en cuenta la filosofía. Yo no me refería a eso, Filan. Yo opiné que sí, uno siempre filosofa, siempre sirve la filosofía al hacerse preguntas, en general. Yo sí creo que son ignorantes, ya que todas las personas tenemos tiempo para pensar y esto es un problema más para las personas. Qué interesante su respuesta. Bueno, entonces, ¿qué opinan sobre la pregunta? ¿Podrían utilizar algún autor de ejemplo para su respuesta? Me parece bien. Bien. Para responder tu pregunta planteada, usaré como ejemplo al autor Carlos Fernández, que decía que la filosofía no sirve para nada, puesto que lo que tiene de interesante la filosofía es lo que tiene de interesante lo desinteresado, ya que es capaz de recordarnos que hay cosas más importantes que el servir para algo. Qué interesante su respuesta. Pero a usted, ¿cómo la respondería? Yo la entiendo de la siguiente manera, que la filosofía no sirve para nada, pero precisamente por eso es imprescindible. Fernández dice que la filosofía no tiene una utilidad específica, pero por eso es crucial para entender ciertos conceptos. Interesante su respuesta. ¿Me pudiera dar un ejemplo para apoyar esta respuesta? Claro que sí. Un ejemplo para apoyar lo anterior dicho sería que la filosofía no, o sea, que la filosofía no necesita, que la filosofía no es necesaria porque las personas no necesitan analizar lo que no tiene una respuesta del porqué del porqué. Y sería más simple seguir y saber si es que sí o no, blanco o negro, día o noche, y apreciar eso es más fácil y sencillo. Excelente respuesta. Pero antes de pasar con el señor Valentino, ¿voy a darme otro ejemplo de ese autor Carlos Fernández con su debido explicación y ejemplo? Claro que sí, no hay problema. Fernández también decía que la filosofía no tiene un propósito práctico, ya que su interés radica en lo desinteresado. Es capaz de recordarnos que hay aspectos más significativos que el servicio a un fin, y es precisamente esto lo que la hace valiosa. Me parece muy buena respuesta. Pero ahora, ¿usted cómo la entiende? Lo que yo entiendo de esta respuesta es que la filosofía no tiene una utilidad práctica específica, pero por eso precisamente es fundamental. Interesante su respuesta. Por último, antes de pasar con el señor Valentino, ¿puede darme un ejemplo para esta respuesta? Claro que puedo, Filan. Un ejemplo para la respuesta anterior podría ser que la vida es más fácil cuando ésta se simplifica, y a menudo las personas prefieren evitar la complejidad y la incertidumbre, pero esta simplificación puede llevar a una falta de profundidad y de comprensión. Excelente, señor Jeves. Muchas gracias por su respuesta. Ahora pasamos con el señor Valentino. Díganos, ¿cómo podría responder la pregunta anterior? Bueno, en sí, muy buena opinión, señor Marabute, ya que da una opinión muy
certera lo que preguntaba el señor Filan. Bueno, en sí, para responder a tu pregunta, usaré como ejemplo al autor llamado Horacio Ceruti, que él decía que en sí, bueno, él en sí decía que la filosofía es inútil, ya que tal como la entendemos, puede ser utilizada como un instrumento, al modo que un desarmador, una llave inglesa, pero no hay nada que ajustar o desajustar mediante la filosofía en el mundo real. Aún así, la filosofía podría ser útil si esta colabora con la transformación de la realidad. Interesante respuesta, pero me gustaría saber cómo usted entiende esta respuesta. Bueno, yo en sí lo entiendo como que según él, la filosofía debe ser una herramienta para cambiar la realidad, no solo una reflexión teórica, ya que en sí siempre la filosofía es como teoría y cosas así. La filosofía debe ser práctica y política, involucrándose directamente en la transformación de la vida y la sociedad. Excelente respuesta, señor Valentino. Pero igual que el señor Gebe, ¿pudiera decirme con otra respuesta de su autor seleccionado? Bueno, claro que sí. Un ejemplo para esta respuesta podría ser que se dice que la filosofía es inútil porque no es práctica, pero si la llevamos a la práctica entenderemos que no cambiaría nada en nuestra realidad o creatividad. Interesante presentación, pero ¿puede darme un ejemplo que acompañe su respuesta? No hay problema, Filo. Ceruti también decía que la filosofía es inútil si se entiende como una herramienta práctica, como una herramienta que solo sirve para ajustar o desajustar objetos. Pero la filosofía podría llegar a ser útil de cierta manera, con la transformación de la realidad, permitiendo una útil colaboración así profunda, ¿se entiende? Una acción más efectiva en el mundo real. Interesante la respuesta. Ahora, ¿cómo usted la interpreta? Bueno, yo en sí la interpreto de varias maneras, pero yo la entiendo de que, como dice Ceruti, él dice que la filosofía debe ser una herramienta activa. Uno tiene que estar constantemente viviendo con la filosofía, comprometida a la transformación de la realidad, no solo siendo una reflexión teórica, sino que debe ser práctica. Uno tiene que practicarla. Interesante su interpretación, señor Medino. Por último, ¿me puede dar un ejemplo basado en la parte anterior? Claro que sí. Un ejemplo respecto a lo anterior sería que, sabiendo que la filosofía es inútil porque carece de una aplicación práctica, si llega a aplicar en la vida cotidiana, notaremos que no tiene un impacto muy notable. Red Bull te da alas. Mi intención no es molestarlos, sino puro informarlos. Mucha gente anda fumando y yo quiero que el tabaco ellos ya vayan dejando mi hip hop. Es muy sincero, su boca huele a cenicero. Cáncer causa el cigarrillo y entorpece los sentidos. Son varias enfermedades y la mayor de estas verdades es que si no lo paramos, hasta aquí nomás llegamos. Participa en el concurso Déjalo Ahora del Ministerio de Salud, subiendo tu obra anti-tabaco en el sitio web concursodéjaloahora.cl. Déjaloahora.cl. Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hola de nuevo, televidentes. Aquí volvemos a 10 minutos para lo que recién llegaron al programa. Les presentamos otros invitados, Marajutes y Valentino.
Sí, Filan. Claro, muy interesante en verdad. Bueno, entonces al final, ¿sirve el pan con la filosofía? Bueno, a nosotros nos gustaría, si nos permites, porque hablé con mi compañero en este receso y nos gustaría interpretar un personaje más cada uno, si es posible. Claro, claro que sí, señores. Adelante. Bueno, muchas gracias, Filan. Siguiendo con la pregunta inicial, presentaré como ejemplo al autor Juan Ribano, que dice lo siguiente: la filosofía es útil, es inmediata a la acción. Necesitamos una filosofía que nos diga cómo podemos salir de la miseria y, a región de lo seguido, establecer las condiciones del progreso social hacia la justicia. Interesante la respuesta de los autores. ¿Cómo entienden ustedes esta respuesta? Bueno, yo la entiendo como Juan Ribano la plantea, que en sí él plantea que la filosofía podría ser contemplada y podría buscar de cierta manera la verdad absoluta, pero que no debía hacerlo mientras siga existiendo injusticia y miseria. Interesante interpretación. ¿Podría agregar un ejemplo para su respuesta? Por supuesto, la filosofía puede ser usada a nuestra conveniencia mientras ésta no afecte a nuestra vida o nuestro actuar en nuestra contra. Me parece bien. Antes de finalizar con el señor G, ¿podría decirme otra respuesta con su autor? Claro que sí, Filan. Ribano también dice que la filosofía sería útil si está inmediatamente relacionada con la acción. A lo que me refiero es que necesitamos una filosofía que nos proporcione de cierta manera directrices claras sobre cómo podemos actuar o superar la miseria y, a continuación, establecer la condición para un progreso social justo y equitativo. Me parece interesante su respuesta, pero ¿cómo interpreta usted esta respuesta? Bueno, yo la interpreto de varias maneras, pero la que más sería que la filosofía se aplique directamente a la acción. Esta podría ser útil, ya que necesitamos una filosofía capaz de ayudarnos a superar la miseria y construir una sociedad más justa. Ahora, para darle un paso al señor G, ¿podría darme un ejemplo respecto a su interpretación anterior? Claro, un ejemplo respecto a lo anteriormente dicho sería que la filosofía puede ser utilizada a nuestro favor, siempre y cuando no interfiera o vaya en contra de nosotros, a hacernos algo malo, de cierta manera a las acciones cotidianas, si se puede decir así. Excelente su respuesta, señor Valentino. Gracias. Ahora, para finalizar con el programa, con su tema inicial, ¿la filosofía es útil o inútil? Con esto cerramos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos por esta presentación y cerramos con el tema principal. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos por esta presentación y cerramos con el tema principal. Queremos preguntarle a todos los que están viendo, ¿qué piensan sobre la filosofía? ¿Es útil o inútil? Eso fue todo por hoy. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos por esta presentación y cerramos con el tema principal. Queremos preguntarle a todos los que están viendo, ¿qué piensan? ¿Creen que la filosofía es útil o inútil? Eso fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima en 12 minutos.